Vamos a hablar de tres enfermedades importantes: diabetes, pregestacional, gestacional, hipo e hipertiroidismo. Soy la doctora Zuli Cárdenas. Bueno, en realidad vamos a darnos cuenta ahorita que hay bastante tema que está cambiando en cuanto a diabetes gestacional y también para las guías de hiper y hipotiroidismo. Básicamente me estoy guiando de las guías de práctica clínica de la ALAT, de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, de las guías de práctica clínica de la maternidad y bueno, de su texto base, que sabemos que es de Estados Unidos, ¿no? Que no es un poquito fiel a nuestra realidad. Entonces, ¿qué es la diabetes? Es la prevalencia aproximada hasta de un 10% y este es un trastorno médico que con mayor frecuencia complica el embarazo. Entonces sabemos que en el embarazo normal va a haber una hiperglucemia materna que va a condicionar a la hiperglucemia fetal, ¿no? Y es el responsable del aumento significativo de la probabilidad de complicaciones, entre las cuales están la macrosomía fetal, que aumenta el riesgo de traumatismos obstétricos, parto por cesárea y muerte fetal intrauterina, así como el síndrome de dificultad respiratoria. Entonces veamos, la diabetes gestacional y en general la pregestacional ha sido vista pues desde hace más de 70 años, ¿no? Y miremos cómo era la tasa de mortalidad, ¿no? Antes era hasta un 45% y actualmente ya disminuyó hasta un 5% y obviamente por los métodos de screening, ¿no? Entonces la fisiopatología, ustedes ya la saben. Vamos a ver que la glucosa tiene un paso en forma libre a través de la placenta. Hay otras hormonas que van a intervenir, como el lactógeno placentario, que va a hacer que el embarazo sea un estado diabetogénico, ¿no? Va a haber un mayor aumento de la resistencia a la insulina, con un pico máximo a las 24 y 28 semanas, razón por la cual el descarte y el screening es en esa edad gestacional. Y esta diabetes gestacional va a tener complicaciones maternas y fetales. Y acá hablamos del estudio APO, ¿no? El estudio APO fue un estudio que se hizo y se vio cuál era la relación de la hiperglicemia con las complicaciones perinatales en los recién nacidos, ¿no? Entonces ya se comprobó que la hiperglicemia va a afectar al recién nacido de distintas maneras. Entonces en el embarazo va a haber una resistencia a la insulina, una hiperinsulinemia, va a haber también la producción placentaria de hormonas del crecimiento, cortisol, el lactógeno placentario, la progesterona, la hipertrofia del adipocito, la disminución de la actividad física y el aumento de la ingesta calórica. Todo eso va a involucrar el desarrollo fetal. Entonces un embarazo normal se va a caracterizar por aproximadamente un 50% de la disminución de la disponibilidad de glucosa, y Barbour señala un incremento en la secreción de insulina hasta de 200% para tratar de mantener este euglicemia, ¿no? El crecimiento fetal no depende de la hormona de crecimiento, sino de esta insulinemia. ¿Qué más podemos hablar en cuanto a fisiopatología? Hay una insulina resistencia por aumento, ya nuevamente estoy repitiendo, las hormonas, lactógeno placental, progesterona, cortisol, estradiol. Hay una respuesta pancreática normal que va a dar la compensación con aumento de secreción de insulina, y una respuesta pancreática insuficiente haría la disminución de la secreción de insulina. Y también hay un aumento de la degradación de la misma. Entonces en el primer trimestre va a haber una hiperplasia de las células beta del páncreas y mayor sensibilidad de estas a la glucosa, por efecto de los estrógenos y la progesterona. Consecuencia va a dar la disminución de la glicemia de ayuno y postprandial alejada. Posteriormente, en el segundo y tercer trimestre, hay un incremento de las hormonas en contra de la regulación a las 20 y 22 semanas que inducen a la resistencia insulínica a nivel post-receptor. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La tendencia a la cetogénesis en ayuno y la normoglicemia postprandial. Vuelvo a repetir, las sustancias implicadas en la resistencia a la insulina, todas las hormonas de cabeza, lactógeno placentario, y las últimas que se han ido estudiando, la adipocitina, leptina, resistina, bisfatina, adiponectina. Entonces, tengamos el concepto que el embarazo normal es un estado diabetogénico por el incremento progresivo de los niveles postprandiales de glucosa y la mayor respuesta a la insulina al final de la gestación. Y veamos acá en el cuadro qué es lo que va a dar, ¿no? En el embarazo normal, aproximadamente en el segundo trimestre, se va desarrollando el aumento de la resistencia periférica a la insulina, ¿no? Mediada por los altos niveles de plasma de hormonas diabetogénicas.
Entonces su acné va a ser más o menos a partir de la semana 32, pero empieza de la semana 24. Entonces va a encontrarse una insulinoresistencia, ¿no? Que va a aparecer una disminución de la tolerancia a la glucosa. Entonces, como consecuencia de esta, va a haber una respuesta de la insulinoresistencia y un aumento de la secreción de insulina. Pero hay algunas gestantes que efectivamente pues, no van a conseguir esa respuesta compensada, ¿no? Entonces van a tener la insuficiencia de la insulina y por tanto van a desarrollar una diabetes gestacional. Hay otra hipótesis, la hipótesis de Pedersen, que ya habló sobre la hiperglicemia materna, va a actuar directamente con la hiperglicemia fetal y va a actuar en las células B de la hipertrofia y hiperplasia, ¿no? Va a dar un crecimiento fetal excesivo y esto va a involucrar lo que es la macrosomía, la hipoglicemia posparto, el parto complicado y altamente relacionado a las enfermedades hipertensivas del embarazo, ¿no? Entonces dividamos, la diabetes se va a dividir en diabetes gestacional y pregestacional, es un problema en aumento, actualmente ya se habla del concepto de biasbesidad, que es la sucesión, ¿no? De diabetes más obesidad, y efectivamente se ve que hasta un 80% de nuestros pacientes van a mejorar solo con cambios drásticos en el estilo de vida y dieta. La complicación médica más frecuente durante el embarazo. Por eso la importancia, ¿no? Hay tipos, tipo 1, tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos específicos de diabetes. Así lo divide actualmente la Asociación de Diabetes Latinoamericana. Diabetes tipo 1, que ya conocen, que es la destrucción de las células beta, la tipo 2, que es el resultado de efecto progresivo de la secreción de insulina, con ciertas características. Y acá vamos a tocar lo que es diabetes gestacional. Y bueno, otros tipos de diabetes que puede ocurrir en la gestante, ¿no? Pero nos vamos a ubicar más en lo que es diabetes gestacional. Algo importante, las mujeres afroamericanas, noramericanas e hispano-asiáticas muestran un riesgo mayor de desarrollar diabetes gestacional que las caucásicas. Y se habló de la clasificación de White modificada de las mujeres diabéticas y dividía la diabetes gestacional en A1 y A2, dependiendo la necesidad de insulina o medicación oral, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar con ese grupo, el grupo A1 o A2, el A2 cuando necesita medicación bioral. Entonces, sea cual sea la causa de hiperglicemia en el embarazo, debemos tener claro 3 puntos. El incremento de la morbimortalidad perinatal, el desarrollo futuro de diabetes 2 en la madre y la programación intraútero del desarrollo de desórdenes metabólicos en la vida futura. Ya se ha visto que bebés de madres diabéticas o bebés que hayan tenido problemas en el parto debido a esta diabetes gestacional va a involucrar también a un futuro síndrome metabólico, obesidad, diabetes también en el adulto, incluso disminución del coeficiente intelectual, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia? Hasta un 5% de las gestantes, 12% pregestacional, o sea, viene nuestra paciente a la consulta y ya sabemos que esta paciente tenía diabetes, y hasta un 88% diabetes gestacional, o sea, en la primera consulta hacemos el diagnóstico. Cuadro clínico, tipo 1, tipo 2, que ya ustedes lo saben, y acá tocamos lo que es gestacional. Hay que sospechar por antecedentes y embarazo actual, es la intolerancia a los carbohidratos, resultado de la insulina, de la hiperglucemia de gravedad variable con inicio o primer reconocimiento durante el embarazo. Otra cosa importante, factores de riesgo asociados. Lo ideal sería que a toda embarazada hagamos nuestro screening de diabetes gestacional, de acuerdo a las posibilidades de cada sistema de salud. ¿Creen que podemos hacer ese screening a todas nuestras gestantes? No se puede, pero deberíamos, porque les dije de inicio que nuestra raza tiene una predisposición fuerte a la diabetes gestacional. Entonces nosotros somos un factor de riesgo alto y por eso marcado lo que es la raza. En caso contrario, pacientes con algún tipo de factor de riesgo asociado, nosotros entramos a riesgo alto. Entonces, en realidad deberíamos hacer a todas nuestras gestantes nuestro descarte de diabetes. ¿Cuál es el riesgo medio? Sobrepeso, historia de resultados obstétricos adversos, una paciente con un índice de masa corporal de 27 al comienzo del embarazo y glicemia en ayunas más de 85. Riesgo alto,
antecedentes de ovario poliquístico, antecedentes de enfermedades hipertensivas del embarazo, edad de la embarazada mayor de 30, hipertrofia del tabique interventricular fetal, la raza, vuelvo a repetir, obesidad, diabetes mellitus en el embarazo previo, partos de más de 4 kilos. O sea, tenemos que ver bien nuestros antecedentes de la paciente, ¿no? Si hay glucosur, historia familiar de diabetes, óbito fetal, trastorno del metabolismo de carbohidratos, inactividad física y lipidemia mayor de 35 años, incluso en algunas otras guías. Entonces, prácticamente, deberíamos hacer a todas nuestras gestantes, ¿no? Volvemos al estudio ACU. Habló sobre las relaciones entre niveles de glucemia y complicaciones. Esta relación es una relación lineal continua entre las glucemias maternas y las complicaciones sin punto de corte definido, y estableció esta guía que el nivel glucémico en el cual las tasas de los eventos fetales aumentaba hasta 1.7 o 2 veces sobre la media de la población del estudio. Entonces ya se extrapoló, ¿no? Por eso se van a tomar ciertas medidas de laboratorio, para eso sirvió este estudio APO, para el screening. Diabetes pregestacional. Es la condición metabólica caracterizada por hiperglicemias que se asocia a complicaciones vasculares de largo plazo. Acá está la 1 y 2. Entonces vamos a hacer el diagnóstico de glucemia en ayuno, aleatorio y hemoglobina glicosilada. Con el descarte de diabetes que nosotros conocemos. La glucemia en ayuno mayor de ¿cuánto? Diabetes. 110, glucemia en ayuno. 126. Aleatoria mayor de hoy, ¿no? Más de 200. Hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. ¿Listo? O sea, cualquier descarte de diabetes. O sea, vino tu paciente gestante, le pides glucosa porque está en nuestro carnet prenatal y en nuestros laboratorios de screening y te sale alguno de estos valores. Salió alguno de estos valores, es una diabetes pregestacional. La paciente ya tenía el diagnóstico. Y obviamente puede estar asociado a signos clásicos: polidipsia, poliuria, pérdida de peso, visión borrosa, lo que ya sabemos. Acá viene lo complicadito, lo tedioso. Diabetes gestacional. Se define como la intolerancia a los hidratos de gravedad variable y se detecta por primera vez durante el embarazo, independientemente de la necesidad de tratamiento insulínico, grado metabólico. Suele desaparecer luego del embarazo, pero puede repetirse en gestaciones posteriores. Entonces, vamos a ver acá que hay dos tipos de estudios. Ya hemos dividido para hacer el diagnóstico de diabetes en screening de un paso y de 2 pasos. Entonces el que involucra el estudio de 2 pasos va a involucrar lo que antes conocíamos como el test de O'Sullivan o nuestro método de screening, ¿no? Universal. Este test de O'Sullivan se coloca 50 gramos de glucosa y se dosa la glucosa mayor de 140 es alterada. Y el segundo paso, si es que te sale tu test de O'Sullivan alterado, pasamos al segundo paso, que es la prueba oral de tolerancia a la glucosa. Y vamos a colocar, puede ser con una sobrecarga de 75 o 100 gramos de glucosa, va a depender. Y te van a dar valores y se van a controlar en la glucosa plasmática en ayuno, la glucosa plasmática postcarga a 1 hora y 2 horas. Mayor de 92, más de 180 y más de 153. Y la de 2 pasos, como hemos dicho, es la prueba de O'Sullivan, que hace una prueba con 50 gramos de glucosa y luego la sobrecarga con 100 de glucosa. Acuérdense el valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer para nuestro diagnóstico? En el primer nivel de atención a toda gestante es imperativo hacerlo si tiene factores de riesgo. Entonces ya dividimos si es que es una paciente que tiene una diabetes pregestacional, si tiene 2 glicemias basales más de 126 o más de 200 al azar, o la hemoglobina glicosilada más de 6.5. Y acá vamos a hablar lo del clivaje universal, que ya está cambiando. Vuelvo a repetir, el clivaje universal antes se hacía todas a las 24-28 semanas con factores de riesgo, pero ya está cambiando esa distribución. Esto es para que lo lean, pero quiero que veamos acá. Entonces, se han creado, lamentablemente no tenemos todavía una guía de práctica clínica peruana, y la que más se nos aproxima es la latinoamericana, que es la LAT. Y esta vez, que es la prueba de un paso, ¿no? 75 gramos de glucosa y evaluamos
la basal y a las 2 horas. Y hay la que les dije, la de la APO, la de Estados Unidos, que involucra la Carpenter y la NDG. En realidad la que más se utiliza es la APO y la Carpenter. ¿Listo? Las dos, la de un paso y la que viene con 2 pasos. Volvemos a decir, entonces un paso es colocar 75 gramos de glucosa y controlar el valor basal a la hora y a las 2 horas. Acuérdense, 92, 180 y 153. Solo es un paso, solo de frente a mi sobrecarga. Y la de 2 pasos, primero hacemos nuestro, en azulito lo estoy dejando, primero hacemos nuestro O'Sullivan con 50 gramos. Y si te sale alterado, pasas recién a la sobrecarga con 100 gramos de glucosa. Y te va a botar valores, más de 95, 180, 155 y 140. Entonces, ¿qué dice acá? Cuando es de un paso, solo uno de estos valores tiene que estar alterado para que sea diagnóstico. En cambio, en la de 2 pasos, por lo menos 2. Entonces, un pequeño resumen. ¿Qué vamos a hacer en el primer control prenatal? Pedimos nuestra glucosa. Ya todos sabemos que tenemos que pedir nuestra glucosa. Entonces, si te sale una glucosa más de 126, una glucosa al azar más de 200, una hemoglobina glicosilada, no se hacen faltas, es una diabetes pregestacional. Es una paciente que ya tiene diabetes. Si es una glucosa en ayuno menos de 92, o sea, normal, tranquilos, esperamos hasta nuestro segundo control a las 24 y 28 semanas, que ahí es el screening en realidad. No hacemos más nada. Pero ¿qué pasa con las glucosas en ayuno entre 92 y 125? Va a llamarse, según algunas guías, diabetes gestacional o riesgo de diabetes gestacional. En realidad, cuando nos tengamos una paciente que está en este valor, podemos catalogarla como una diabetes gestacional desde el primer control prenatal, pero lo importante es la intervención que vamos a hacer. Vamos a tener un adecuado control glicémico y va a pasar nuevamente nuestra paciente, al final termina en lo mismo, ¿no? Un control a las 24 y 28 semanas para descartar si es una diabetes gestacional o es una persona normal. Si esta paciente de 92 a 125 no le damos la intervención higiénico adecuada, va a tener un mal control glicémico y sí o sí va a necesitar de repente tratamiento insulinémico o bioral. Y acá vienen todos los algoritmos diagnósticos, que son bastantes, pero casi todos están concluyendo en lo mismo, ¿no? De las pruebas de un paso y de 2 pasos. Volvemos otra vez para que ya se quede. Primera consulta, pedimos la glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, la glicemia en azar, valores de diabetes normal, de cualquier tipo de diabetes, sale más alterado, es una diabetes pregestacional, tratar como una diabetes preexistente. Volvemos, es un ayunas en menos de 92, o sea, un ayunas normal, una glicemia normal. Tranquilos, esperamos hasta las 24, 28 semanas que pedimos nuestra prueba de tolerancia a la glucosa. Con prueba, ¿este es de un paso o 2 pasos? 2 pasos, 1 paso. ¿Qué les dije? Con 2 pasos tiene que ser la de O'Sullivan. ¿Con cuánto de glucosa? 50. Y luego pido el doble, 100. 1 paso, 2 pasos. Prueba de tolerancia oral. La de 2 pasos es 50 gramos de glucosa. Controlamos. Sale alterado más de 140, damos 100 de prueba de tolerancia oral. ¿Qué es esta? 1 paso, 2 pasos. 1 paso. Listo. Entonces hacemos nuestra prueba de 1 paso y nos va a botar 92, 180, 153 a las 3 horas. Y es 1 paso, ¿cuántos valores tiene que estar alterado? 1, ya. Seguimos. Pero si está entre 92 y 126, de frente la podemos catalogar, si quieren, como diabetes gestacional, y vamos a dar tratamiento tanto médico-nutricional y vamos a pasar a las 24 28 semanas igual a nuestro control de prueba de tolerancia a la glucosa. Fácil. Esta es la última guía, la de la LAT, la que más se relaciona en realidad a nuestra población. Y acá varía unas cositas, ¿no? Acá ya no hablan de 92 miligramos por decilitro, la de 100, pero solo quiero que se vayan y fíjense en la prueba de segundo trimestre, ¿no? Nuestra prueba de tolerancia de glucosa a las 24 y 28 semanas. Esa es la edad gestacional que vamos a hacer el screening a nuestra gestante.
y puede salirte menos de 100 ayunas o menos 140 en postcarga, es una paciente normal o alterado que ya das el diagnóstico de diabetes gestacional. Básicamente lo que expresa las guías de LAT es sobre el tema de en qué edad gestacional tenemos que evaluar a nuestra paciente, ya eso es lo que está cambiando. Ya para resumen, criterios diagnósticos de diabetes gestacional, la prueba de un paso y de 2 pasos. Primer paso, glicemia en ayuno, si te sale alterado, pasamos a las 24-28 semanas con tu carga de 75 gramos de glucosa y vamos a evaluar a la hora o puede ser también a las 2 horas, pero te da un valor alterado para que des diagnóstico. Y la de 2 pasos, O'Sullivan con 50 gramos, más de 140, sale alterado recién pasamos a la carga con 100. Evaluamos 1, 2 y 3 horas, te va a dar para que sea alterado 2 valores. Creo que con eso ya. Y bueno, se hizo el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, se está tratando de hacer un consenso peruano. Llegan a la conclusión que la glicemia, nuestro corte igual 92, en cualquier trimestre de la gestación. Se puede practicar la tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, o sea, un paso, a todas las gestantes a las 24 y 28 semanas de la gestación. O sea, el consenso peruano está tratando de utilizar solo la prueba de un paso. Y nuevamente los valores en ayunas 92, a la hora 180 y a las 2 horas 153. Esta glicemia plasmática en sangre venosa realizada en laboratorio y no con reflectómetro. Y tiene que tener esta prueba, sí, un ayuno por lo menos de 8 horas. Para el tamizaje también va a depender de la estratificación de riesgo en la mujer gestante, alto o moderado riesgo. Hay algunas guías que dividen las pruebas de un paso y de 2 pasos por alto riesgo y moderado riesgo con los factores de riesgo que habíamos hablado, ¿no? Para que lo sepan, pero en realidad nosotros nos estamos quedando que vamos a pedir nuestra prueba de un paso. Efectos sobre el feto. ¿Qué efectos van a tener entonces? Los más comunes va a ser abortos espontáneos, sobre todo en el primer trimestre, que va a tener una relación con la hemoglobina glicosilada mayor de 12 o una glucosa preprandial mayor de 120 en forma persistente. Parto prematuro, más de un 26% frente a un 6.8% de la población general. Malformaciones 2 veces mayor, hasta un 5%. Dentro de las más frecuentes de malformaciones cardiovasculares, acá viene la hipertrofia del tabique interventricular, ¿no? Esta es la malformación más común, suelen preguntar eso en preguntas de exámenes de residencia. La más común son malformaciones cardiovasculares, como la hipertrofia ventricular. Alteraciones en el crecimiento fetal, la macrosomía, distocias, y realmente, pues miren la diferencia en una foto, ¿no? Un bebito normal, peso adecuado, y un bebito gordito, ¿no? Con la predisposición de grasa en hombros. Por eso, bastantes bebitos de estas patologías hacen distocia de hombros. Muerte fetal inexplicable, de 3 a 4 veces mayor, 7 veces más con hipertensión gestacional. O sea, la diabetes está altamente involucrada en lo que es hipertensión gestacional. Y miren lo que sube, hasta 7 veces cuando tenemos riesgo de óbito, cuando tenemos asociados una enfermedad hipertensiva en el embarazo. Seguimos. Polidramios, está relacionado a un ILA mayor de 25. Efectos neonatales, parto prematuro por complicaciones asociadas a la preeclampsia. Síndrome de insuficiencia respiratoria, relacionado a la edad gestacional, síndrome de membrana hialina. Hipoglicemias, esto es lo de las complicaciones de los recién nacidos más comunes también, que tengan hipoglicemias, o sea, trastornos metabólicos. Recién nacido con glicemia baja es el síntoma más frecuente de estos niños, de estos bebés. La hiperplasia de las células fetales de los citratos pancreáticos es una glicemia menor de 45. También pueden encontrarse hipocalcemia, hiperbilirrubinemia y policitemia. Y problemas cardiovasculares, ¿no? Vuelvo a hablar, la malformación más frecuente, la hipertrofia del tabique interventricular. Hemos dicho también que esta patología va a hablar ya, se comprobó que tiene que ver mucho con el desarrollo cognitivo a largo plazo y va a haber una relación hasta los 11 años, incluso 2 puntos menos del coeficiente intelectual que te merecen, ¿no? Miren todo lo que puede involucrar que ustedes tengan diabetes gestacional. También se habla mucho del espectro del autismo y retraso en el desarrollo neuromotor.
La herencia de la diabetes, miren la carga familiar que le estás dando a tu recién nacidito. Hasta un 4% en tipo 1, 40% de síndrome metabólico en tipo 2. Y los niños en edad avanzada de la madre, tiene una asociación, pues, ¿no? La edad de la madre y la asociación con diabetes. ¿Cuál es la malformación más específica? Hemos dicho la más frecuente, cardiovascular. La más específica es la secuencia de regresión caudal, la genesia SAC. También pregunta. Efectos sobre la madre. El embarazo no modifica la evolución a largo plazo de ciertas enfermedades, excepto la retinopatía diabética. Mortalidad te puede dar por cetoacidosis, hipoglicemias, hipertensión, infección. Y acá hablamos de cabeza, nuestros efectos, nuestra principal complicación, la preeclampsia. Enfermedades hipertensivas del embarazo. Hasta 9.8% en aquellas con glucosa en ayunas inferior a 115 y 18% en aquellas con una glucosa en ayunas superior a 115. Miren, casi el doble. También hay relación con el parto prematuro, complicaciones vasculares, o sea, hasta 4 veces más de riesgo que una población general solo por tener diabetes. Nefropatía diabética. La nefropatía más hipertensión crónica incrementa un 60% de riesgo de preeclampsia. Retinopatía diabética, complicación específica de la diabetes tipo 1 y 2, fotocoagulación con láser se puede hacer durante el embarazo, factores de riesgo de hipertensión, edema macular, el examen de retina después de la primera consulta prenatal, se tiene que hacer examen de fondo de ojo en cada trimestre. Aumenta también el parto por cesárea hasta un 9.5%. Neuropatía diabética, puede haber gastropatía, raro puede ser la neuropatía diabética sensitivo-motora periférica simétrica, cetoacidosis, infecciones. Infecciones es común, pues, ¿no? Son de las patologías más frecuentes, hasta un 80%, por lo menos una infección durante el embarazo. Las gestantes diabéticas tienen más riesgo de infecciones vaginales, infecciones urinarias, vaginitis por cándida, igual que una diabética, pues, ¿no? Infección de las vías urinarias, respiratorias, infección pélvica porperal, bacteriuria asintomática, 2 veces más que la población obstétrica general. Entonces, ¿qué complicaciones? No obstétricas y obstétricas. Apréndanse las obstétricas. Esto va a entrar en el examen. Y acá está lo de que es hipertensión gestacional, parto prematuro, macrosomía, restricción de crecimiento intrauterino, óbito, muerte. Les pongo la foto de su libro porque lo que más resalta es la hipertensión gestacional, hasta un 28%. Entonces tenemos que regularizar nuestra glicemia. Veamos cómo afecta la diabetes por semana del embarazo, desde la semana 1 hasta la 3 hasta el posparto, ¿no? Desgarros, anomalías congénitas, asfixia, sepsis, de las primeras semanas, abortos, defectos en la placentación, anomalías anatómicas, etc. Tratamiento. El axioma del éxito terapéutico de la diabetes debe estar controlado desde el punto de vista metabólico, desde antes de la concepción y mantenerse así durante el embarazo. ¿Cuál es el objetivo? Tener un control metabólico óptimo y la euglicemia. Lograr estos objetivos en ayunos, menos de 95, a la hora menos de 140, 2 horas menos de 120. Y acá hablamos de las medidas terapéuticas básicas. Tiene que haber una dieta normocalórica, no restrictiva, hasta un 45-55% de hidratos de carbono. Tiene que darse una educación, un plan de alimentación, o sea, no por eso no porque tiene diabetes tenemos que privar a la paciente de que consuma sus alimentos, ¿no? Y acá hablamos del ejercicio físico. El ejercicio físico aumenta el consumo de glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina. Se recomienda 30 minutos diarios de ejercicio en la paciente diabética. Tratamiento adicional, se dará tratamiento vía oral o vía con insulina. Si a pesar de nuestras medidas higiénico-dietéticas persiste con 2 glicemias alteradas en el mismo momento de la semana, luego de su tratamiento inicial. Vamos a controlar cada 1 o 2 semanas hasta la semana 34, luego va a ser semanal. Y vamos a ver si es que va a necesitar tratamiento médico con insulina o con metformina. Cualquiera de las dos están aceptadas, no hay ninguna contraindicación. Manejo multidisciplinario entonces. Preconcepcional, tenemos que disminuir la tasa de abortos, malformaciones y con esas dosis y medidas de glicemias. Una hemoglobina glicosilada esperada, menos de 7. En el primer trimestre vamos a ver si es que vamos a cambiar a nuestra paciente el tratamiento con insulina o si vamos a dar hipoglicemiantes orales. La glibenclamida no está indicada en la gestación, el uso de la metformina, ¿no? Se tiene que hacer la vigilancia con glucómetro o dispositivos subcutáneos, acá no tenemos, pero se podría utilizar. Y la alimentación de 175 gramos de hidratos de carbono al día. Segundo trimestre vamos a adicionar el dosaje de alfa-fetoproteína que puede estar alterado.
Acá viene una ecografía importante porque estamos diciendo que tiene alta relación de malformaciones cardiovasculares. O sea, aparte de nuestra ecografía genética, aparte de nuestra ecografía morfológica, adicionamos la ecocardiografía a las 28 semanas para ver cómo está, si es que hay malformaciones cardiovasculares. Tercer trimestre, vamos a hacer entonces nuestra ecografía, diagnóstico de feto grande para la edad gestacional, porque estamos diciendo que si es un bebito grande, más de 4 kilos, mejor optar por vía cesárea. Puede haber riesgo de óbito. El parto programado se puede dar desde a partir de la semana 38 y se hospitaliza esta paciente. No la vamos a tener como las otras gestantes, ¿no? Que venga cuando tenga contracciones. La paciente cumple las 38 semanas, sea parto normal o parto por cesárea, se hospitaliza por el riesgo de óbito. Y se va a suspender la insulina de acción prolongada el día del parto. Y en el puerperio hay que evitar la infección y se tiene que ir sí o sí con un método de planificación familiar. Acá hablamos de lo que es la insulina, las dosis. Lo más importante, los efectos sobre la madre y el feto, la macrosomía, polisemia y obesidad materna. El tratamiento no farmacológico, dieta. Dieta y actividad física, 30 minutos día. Se recomienda la dieta de 1600 a 1800 kilocalorías. No se recomiendan dietas menores a 1500. Si no se consigue llegar a la meta en 2 semanas, se va a escalar a tratamiento farmacológico. No podemos esperar mucho, pues no, ya está gestando. Tratamiento de elección, insulina o metformina. La metformina pasa a la placenta, se asocia a insulina, ese es el único problema, ¿no? Damos insulina, pero al final de cuentas estamos dando insulina y siempre nos acompañamos de la insulina. Por eso el tratamiento de primera línea es de insulina, que va a regular con más precisión, y la dosis varía de 0.7 a 1 unidades kilogramos día, dividido en varias dosis. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Los efectos adversos de la metformina, dolor abdominal, diarrea como los más principales, y la dosis máxima hasta 3000 miligramos día en 2 a 3 tomas. La dosis nuevamente de las insulinas que vamos a dar. Seguimos con el tratamiento farmacológico. ¿Quiénes sí se beneficiarían del uso de metformina? Pacientes que ya estuvieron tomando metformina antes, antecedente de ovario poliquístico, falla de la terapia médica nutricional, un índice de masa corporal de mayor a 35 y no historia de diabetes mellitus. Vamos a hacer la vigilancia de la glucosa 4 veces al día en ayuno y 1 a 2 horas después de cada comida. En el posparto hay que ver que estas pacientes tienen un riesgo de diabetes en los siguientes próximos 20 años, se puede quedar diabética. Realizar un examen de tolerancia de la glucosa de 75 gramos a las 12 semanas posparto. Hay mayor riesgo de complicaciones vasculares, dislipidemia, síndrome metabólico, etc. Y se estima que hasta un 70% de las mujeres con diabetes gestacional desarrollarán diabetes en los próximos 22 a 28 años. Acá se habla de diabetes gestacional recurrente, 40% de recurrencia en los siguientes embarazos. Hay que tener cambios en el estilo de vida como perder peso y hacer ejercicio. Los criterios de internamiento, las complicaciones intercurrentes, cetonuria, glicemia, pielonefritis, infecciones, anemia, hipertensión. Terminar el embarazo, esperar el parto espontáneo término cuando hay un adecuado control de las glicemias. Se puede esperar hasta las 40 semanas, pero se hospitaliza desde la semana 38. En sospecha de macrosomía, optar por la cesárea. Para que se den cuenta más o menos cómo se juega entonces con el diagnóstico, ¿no? Es una gestante de 36 años, 26 semanas, obesa, padre y hermana con diabetes, un hijo de peso de 4,600, preeclampsia, acantosis nigricans. Sí o sí una paciente con factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo que tenemos que sí o sí hacerle su prueba de tolerancia, su screening. Entonces, si nos vamos por el tratamiento de ALAT, vamos a pedir nuestra basal y a las 2 horas. Y si, acá están los valores, ¿no? Si es por APO, 92, 180, 153. Esta paciente le hicimos prueba de 1 paso, 2 pasos, 1 paso. Ya, entonces salió la basal en 89, la de la hora en 160 y la de las 2 horas en 146. Si fuera por ALAT, hemos dicho que tiene que tener solo 1, sí tiene, ¿no? Pero si fuera por APO, no tiene. ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene o no tiene su paciente diabetes gestacional? ¿Tiene o no tiene? ¿Qué creen? Tenemos 2 guías, acá hay 2 guías. ¿Tiene o no tiene tu paciente diabetes gestacional? ¿Sí o no?
Sí, pues no, porque estamos diciendo que tiene todos esos antecedentes. No. Mira todos los antecedentes. ¿Qué quieren? Que el otro bebé también sea gordito, todo con todas las complicaciones. Todo lo que tiene un síndrome metabólico, obesidad, un hijo de 4,600, preeclampsia, o sea, tiene todos los antecedentes. Que te salga con una guía, un método de diagnóstico. Ese es el problema, porque todavía no tenemos una guía estandarizada. Pero por una ya te salió. La paciente tiene diabetes gestacional. Tiroides y embarazo. Tiroides y embarazo también ha cambiado. El método de screening, antes era 3, ahora es 4. Ahorita vamos a hablar sobre eso. La guía es la última guía del año 2017 de la Asociación Americana de Tiroides. Entonces vamos a dividir en hiper e hipotiroidismo. Vamos a pasar rápido esto para que lo puedan leer en su casa. Fisiología de la tiroides y el embarazo. Va a haber un aumento de la concentración sérica de la globulina fijadora de tiroxina, aumento de la concentración de la hormona tiroidea total unida, la TSH disminuye al inicio del embarazo. Sabemos que la TSH tiene una relación con otras hormonas. ¿Cuáles son las otras hormonas? Comparten. ¿Con qué hormonas comparte la cadena alfa? ¿Con qué? Por favor, están mis alumnos. ¿Con qué comparte la TSH? ¿No? ¿Nada? ¿De verdad nada? No comparte con la HCG y no comparte con la leche. Con la HCG, ¿no? O sea, si tenemos una paciente que tiene una mola, por ejemplo, tiene harta elevación de la HCG, comparte la cadena alfa, va a tener también síntomas asociados de hipertiroidismo, ¿no? Porque está compartiendo esa cadena. Aumenta la producción y disminución de expresión de globulina fijadora de tiroxina. Entonces ya sabemos el eje hipotálamo hipófisis tiroides que mantiene la producción de las hormonas, ¿no? La beta-HCG comparte secuencia alfa con la LH, FSH y TSH. Acuérdense, hay mucha clínica en esos temas, ¿no? De la cadena alfa que comparten. Por eso nosotros pedimos beta-HCG, ¿no? Porque es la única que se diferencia. Cambios en la fisiología tiroidea durante la gestación. Veamos que la HCG se eleva durante las primeras, tiene su pico máximo en la semana 12-13 y a la vez también la T4 va a subir, ¿no? Está subiendo la HCG, lógica que suba también nuestra hormona tiroidea. La tiroxina materna es importante para el desarrollo embrionario normal del cerebro fetal. La fuente materna aporta hasta un 30% de la tiroxina del suero fetal a término de la gestación. Lean lo de los anticuerpos, autoinmunidad y enfermedad tiroidea. Y vamos a pasar acá al tamizaje. Entonces, también tenemos que tener nuestros pacientes con factores de riesgo para hacer tamizaje de hipo o hipertiroidismo. Cribado selectivo de pacientes de riesgo en la visita antenatal o en el diagnóstico. No se recomienda hacer el cribado universal, a diferencia de la diabetes. Tenemos que dar y pedir exámenes a las que tienen sintomatología o que tienen alto riesgo de enfermedad tiroidea. Si tenemos la sospecha, vamos a pedir TSH, T4 libre y T3 total. Y acá están nuestros factores de riesgo. Una historia familiar de enfermedad tiroidea, el bocio. Recordemos que el bocio no es algo fisiológico que vamos a encontrar en la gestante. O sea, no puede haber un bocio fisiológico en ninguna paciente gestante. Entonces, si encontramos bocio y es patológico, tenemos que analizar por qué está teniendo ese bocio. Síntomas sugestivos de hipoperfusión tiroidea, diabetes mellitus, historia de infertilidad, paciente que tiene antecedentes de 2, 3, 4 abortos que no sabemos la razón, parto pretérmino, edad mayor de 30 años, sintomatología, ¿no? Si tiene síntomas, tiene náuseas, exoftalmos, no sé, frecuencia de taquicardia fetal, taquicardia materna. Y por hipertiroidismo, el embarazo normal provoca una clínica parecida a la tirotoxicosis y vamos a sospechar, ¿no? Cuando tenga taquicardia, tiromegalia, exoftalmos, dificultad para ganar peso, nerviosismo, insomnio, temblor, hipertensión, pérdida de peso, nicólisis, miopatía proximal. Pedimos exámenes de laboratorio, la TSH disminuida hasta menos 0.05 y la T4 libre alta. Entonces, las causas más comunes de hipertiroidismo, enfermedad de Graves, y el hipertiroidismo transitorio en la gestante, ¿no? ¿Cuáles son nuestras
pruebas diagnósticas, igual en este último consenso, podemos utilizar las pruebas diagnósticas dependiendo si que tenemos una población afín, que no tenemos. Entonces, cuando no tenemos ninguna población afín, no tenemos una guía de práctica clínica, la guía te dice que nos tenemos que quedar con el rango de TSH de 0.1 a 4.000 unidades por litro. Antes esta era la anterior, ¿no? La TSH durante la gestación en el primer, segundo y tercer trimestre. Actualmente solo nos quedamos con 4. La TSH sérica inferior a 0.1, incluso indetectable, vamos a hacer una medición de concentraciones de la FT4 y la TT4. Y podemos pedir anticuerpos para la etiología de la tirotoxicosis. Ya sabemos los síntomas. Acá vean las diferencias entre enfermedad de Graves y del hipertiroidismo transitorio gestacional, y este es el resumen de las dos, ¿no? Las dos más comunes de hipertiroidismo. Síntomas pregestacionales va a tener más en la enfermedad de Graves, síntomas de gestación, náuseas y vómitos, gana la tirotoxicosis gestacional, bocio, oftalmopatía, Graves. Los anticuerpos son positivos en la enfermedad de Graves, la diferencia con la tirotoxicosis. Y la relación de TT3 sobre TT4 mayor de 20, menor de 20, esto han preguntado alguna vez para las diferencias de ambas, ¿no? Entonces, para la enfermedad de Graves vamos a tener un tratamiento de soporte que puede ser el PTU, propiotil uracilo, en el primer trimestre, y luego pasamos al segundo trimestre con el etimazol. En cambio, en la tirotoxicosis solo damos tratamiento de soporte. Estamos diciendo que en la paciente la tirotoxicosis va a tener lo que es más la clínica de náuseas y vómitos, una hiperimesis gravídica. Entonces no le vamos a dar tratamiento, no está recomendado en la guía dar tratamiento farmacológico, solo tratamiento de soporte. Si tiene muchos síntomas, se podría dar beta bloqueadores como el propanolol, más nada.